formado por Henry Castellanos, José Galván y María Hoyos. Nuestro proyecto se llama Nacimientos. Nacimientos fue sacado de una base de datos abiertos Colombia, el cual, pues, como su nombre lo indica, son el número de nacimientos que se encontraron en el año 2020 hasta el 2021 en el departamento de Caldas. Como pueden observar, apreciar, ahí se encuentra, pues, la base de datos que tiene muchísimas variables, como son el sexo, peso, en el cual fue una de las variables que nos enfocamos, si fue el parto natural o por cesárea, la talla de los niños y el tiempo de gestación de las madres, las citas prenatales, el tipo de sangre, etcétera. Pues a continuación le vamos a mostrar cómo, pues, lo que se utilizó en el programa de RStudio. Bueno, primero utilizamos las librerías Read para leer el archivo CSV que bajamos de Datos Abiertos Colombia. Después utilizamos una librería ggplot2 que es para las gráficas. Después utilizamos una librería DPLIR que es como una librería que soporta y ayuda a la librería de gráficas a funcionar. Y después una librería de momentos. A continuación, utilizamos la función de attach nacimientos para que nos muestre las variables sin las comillas. Y después un string de nacimientos donde lo que buscamos con esta función era que convirtiéramos todos los datos en texto. Luego utilizamos la fórmula de getNacimientos para traer solamente los títulos de las columnas. Más adelante esto va a ser muy importante para poder seguir con nuestro código. Y después realizamos un resumen con la función summary. Ahí nos explican entonces cuáles son los datos mínimos, los datos máximos, la media, la mediana, el primer cuartal, el segundo cuartal, los tipos de variables que tenemos, que ya mi compañero José pues explicó. Y después hicimos como una verificación de los datos con una limpieza y evaluamos pues los datos faltantes y si había algún dato duplicado. En este caso encontramos que no tenemos datos faltantes ni datos duplicados. Ahora vamos a ver las medidas de frecuencia. Dentro de las medidas de frecuencia, pues nos llamó mucho la atención la variable de nivel educativo de las madres, pero como esta variable es una variable cualitativa no ordinal, eh, realizamos la siguiente tabla o el siguiente código para presentarlo en la tabla de frecuencias, ¿sí? Para presentar su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada mediante el siguiente código de la tabla. En el cual podemos encontrar desde básica primaria hasta el grado más alto que fue maestría. Y todos los datos se agrupan en la media académica o clásica, que pues de acuerdo a lo que investigamos, esta educación consiste como en 1 o 2 años más después de terminar el bachillerato, y en el que solamente se encuentran lo más mínimo entre la especialización, que son 2 personas, 2 madres, y de maestría una sola. Y la otra variable con mayor proporción o mayor porcentaje sería la de básica secundaria. Ahí a continuación estamos mostrando también la torta en el cual se evidencia lo que está en la tabla con mayor porcentaje básica secundario, y de color verde se muestra la media académica o clásica. Ahí lo estoy mostrando de 504 personas para básica secundaria y de 518
máximos para la media académica o clase. Otro dato que nos llamó la atención fue el número de consultas prenatales a las cuales asistieron las madres. Y realizamos este mismo ejercicio de tabla de frecuencia para ver su comportamiento, donde pues vemos que el mayor número o la moda en este caso es de 7 consultas que fue dada por 373 mujeres en su etapa de gestación. Aquí vemos el gráfico, el comportamiento el número de citas prenatales que tuvieron nuestras madres, donde la tendencia central está hacia 7 citas. Y, También hay continuamos. también podemos apreciar de que hubo personas que pues no asistieron a ninguna y de pronto también una que asistió a 18 consultas, pero que tal vez era por un embarazo de alto riesgo, perdón, 19. Y por eso debía asistir con mayor tiempo a las citas médicas programadas. Muy bien. Pa- Sí, continúa, Henry. Otra variable que nos llamó la atención fue la edad de la madre. Sin embargo, para esta variable nos tocó hacer un ejercicio de transformación del dato, ya que en la tabla original o en la base de datos original estaba como carácter o texto. Y para poderla convertir o manipular como número, aplicamos este código y después hicimos su análisis en una tabla de frecuencia de histograma, que es la siguiente, en donde encontramos un dato menor que es de 12 eh, y un límite superior de 46. Sin embargo, voy a presentar aquí el resumen, donde vemos que el dato menor es de 13 años, hubo una madre de 13 años y el dato mayor de 45 años, con una media de 25,33 y la mediana de 24. Eh, Aquí tenemos el gráfico que nos resume o nos muestra el comportamiento de la tabla de frecuencia de la edad de las madres, donde podemos ver que la edad de las madres se concentra como entre los 16 a los 28 años. Es la mayor cantidad de madres en gestación para esos nacimientos. A continuación, pues vamos a ver las medidas de tendencia central. Bueno, entre las medidas de tendencia central, en la cual nos enfocamos en la variable cuantitativa continua, la de peso, cual pues la analizamos su mediana, sus máximos, mínimos, y aquí pues podemos encontrar que el máximo peso fue de 4.725 y de 575 mínimo. Una mediana de 3.260 y una media de 3.261. Podemos apreciar que la media y la mediana están muy cercanas, para no decir que son la misma, y eso quiere decir que los datos están muy agrupados, y entonces esa pudo haber sido donde más el promedio, o donde fueron los niños de mayor promedio del peso. Aquí podemos apreciar en la gráfica la de pues las barras que todas son azules, pero la mejor es la que llega a la de 3.700, en cual voy a ir la media o la moda de esos datos del peso de los niños recién nacidos. Podemos también encontrar que
575 tal vez pudo haber sido un aborto, porque también analizando los datos más adelante, un poco, aquí da un ratico, eso se dio a las 4 o 5 semanas de gestación. Igualmente se hizo con las otras variables el mismo análisis, pero pues por tiempo y todo lo demás, para resumirles, no vamos a entrar en explicarles cada una de ellas. Listo. Y con respecto a